السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. El propósito del mensaje que trajo el santo profeta sallam fue fomentar la creencia en el único Dios adorarle, establecer su unidad, esforzarnos por lograr todo esto y cumplir con los derechos que le corresponden a su creación. Además, su propósito era formar una nación, una comunidad, para vivir conjuntamente como hermanos. Hoy, sin embargo, a pesar de esta afirmación de recitar la Shahada, la Kalima Shahada, declaración islámica de la fe, y profesar la creencia de que no hay nadie digno de ser adorado excepto Allah y Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su mensajero. La musulmana está dividida y no hay unidad. Nuestras acciones no son un reflejo de la enseñanza que decimos seguir. El resultado, si observamos el estado actual del mundo musulmán, es extremadamente preocupante. A pesar de que algunos países musulmanes poseen recursos naturales y riquezas, no tienen ningún estatus especial ante los ojos de las potencias mundiales, ni desempeñan ningún papel en la promoción de la religión, ni vemos un esfuerzo adecuado por seguir las enseñanzas del Islam como debería haberlo. El resultado es claramente visible, como he dicho muchas veces en el pasado. Los ajenos que se aprovechan de estas circunstancias, por lo tanto, en lugar de luchar solo por sus intereses personales, los gobiernos, políticos y monarquías musulmanes deberíamos hacer todo lo posible para unirnos como una sola musulmana. Solo si hacemos esto podremos protegernos de los ataques de los poderes materialistas. Solo entonces podremos defender nuestro honor e impedir que los poderes antiislámicos no causen división. También debemos pensar sobre cuál es el sistema que Dios Altísimo ha creado a esta época para lograr este propósito. ¿Cuál es el sistema divino que podemos implementar o adoptar para protegernos de estos hechos y, a cambio, convertirnos en una nación unida? Ese sistema establecido por Dios Altísimo fue enviar al Mesías prometido ﷺ para crear una wahida, una sola Por tanto, debemos reflexionar sobre esto. Solo cuando seamos conscientes de esto, cuando los países del mundo musulmán y los propios musulmanes reflexionen sobre ello, podrán protegerse contra la discordia y el conflicto que se levanta contra ellos. Sin embargo, como ahmadíes, nuestro esfuerzo y nuestra oración es que Dios Altísimo una a la musulmana y les proteja de la maldad e injusticias que enfrentan actualmente. Llevo mucho tiempo hablando sobre el estado del mundo. Anteriormente se creía que quizás solo Europa y otros países occidentales serían causa de esto, y ciertamente lo son. Sin embargo, también los países musulmanes están contribuyendo a ello. Para lograrlo, algunas potencias occidentales primero han provocado desorden en los países musulmanes y luego han ido alimentando poco a poco ese desorden aún más y extendiéndolo a otros países. Sus motivos detrás de esto son claros. Quieren apoderarse de los recursos de estos países a través de su poder y ponerlos bajo su propio uso y control. A pesar de que algunas naciones árabes poseen riqueza, como ya he mencionado, algunas potencias occidentales las han mantenido bajo su control y autoridad. En cualquier caso, los asuntos que vengo tratando desde hace bastante tiempo
tanto ante el exterior como ante los nuestros, los estamos viendo claramente. Siempre debemos recordar que las fuerzas del Dajjal, anticristo, nunca desean ver a los musulmanes viviendo en paz. Su objetivo principal es crear discordia perpetua en el mundo musulmán. Las fuerzas del anticristo siempre han engañado a todos, afirmando que, de hecho, estaban formando acuerdos con los países árabes, que tienen enormes cantidades de petróleo y otros recursos, con el fin de establecer la paz. Obviamente sus planes reales eran completamente diferentes, lo que ahora ha sido muy evidente. Por eso, especialmente durante estos días, es nuestro deber inclinarnos ante Dios Altísimo en oración y orar especialmente por el mundo musulmán, que lo necesita con urgencia. Si repasamos la actual guerra que se está desarrollando en Oriente Medio, hay algo que resulta evidente. Estados Unidos ha establecido numerosas bases militares en diversos países musulmanes, pero ¿con qué propósito? ¿Cuál es el motivo? ¿Fue para proteger a esos países? ¿Quiénes amenazaban a estos países árabes? De hecho, estos mismos poderes crearon las amenazas y luego establecieron la narrativa de que estaban en peligro, por lo que era necesario establecer bases para su protección. Sin embargo, nunca utilizarán sus bases ni sus armas contra fuerzas que en realidad pudieran poner en peligro a los musulmanes. Más bien, persuadieron a los musulmanes para que proporcionaran estas bases, asegurándoles que sus intereses y su comercio se beneficiarían. Sin embargo, su objetivo principal era establecer una fuerte presencia en esta región en oposición a sus propios rivales. Incluso si los países árabes confrontan alguna amenaza, en gran medida es una amenaza creada por estas mismas potencias. De lo contrario, no habría un peligro inherente similar entre los propios musulmanes, entre los propios países musulmanes. Es decir, estas bases se han establecido para poder mantener su dominio en la región. Pretenden mantener su superioridad no solo sobre el mundo no islámico, sino también sobre el mundo islámico. Irán siempre había sido una fuente de preocupación para ellos y debido a diferencias en las creencias, algunos países musulmanes también se oponían a Irán. Estos poderes luego explotaron esta situación. Como Irán había adoptado una política mucho más estricta contra Israel, consideraron apropiado ganarse de algún modo el apoyo de los países árabes y establecer bases allí para garantizar la protección de Israel e intimidar a Irán mediante su continua presencia. La realidad se ha hecho bastante evidente y ya hemos presenciado las consecuencias del hecho de que, debido a estas bases, los países árabes también se convirtieron en un objetivo potencial, lo que finalmente ocurrió, y sus economías también han resultado perjudicadas. Los países que poseen riqueza petrolera o que viven del turismo se han visto afectados negativamente. Esta situación también ha beneficiado a esos mismos poderes y seguirá beneficiándolos en el futuro. Cuando ocurre una guerra y las economías se ven afectadas, el bando contrario naturalmente responde atacando e intentando destruir las bases de los demás. Desde que surgió el conflicto con Irán, este país también hizo lo que estamos presenciando hoy. Atacó bases estadounidenses ubicadas en países árabes, destruyéndolas o causándoles daño. Precisamente ayer un periodista árabe escribió que los árabes deberían ser cautelosos. Según él, los ataques que se dice que lleva a cabo Irán no necesariamente podrían ser llevados a cabo solo por Irán,
Los propios Estados Unidos e Israel también podrían llevarlos a cabo. Incluso si Irán hubiera llevado a cabo algunos ataques anteriormente, estas potencias podrían ahora aprovechar la situación y llevar a cabo ataques ellos mismos. Irán también ha negado su responsabilidad en algunos de los ataques. Incluso escribió que es posible que en algún momento Estados Unidos e Israel se retiren de esta guerra, dejando que el mundo musulmán continúe luchando entre sí, que es precisamente lo que desean. जंग होती है और मईशत मुतासर होती है तो जाहिर है कि मुखालिफ फरीक भी जवाबी हमला करता है और दूसरों के अड्डों को तबाह करने की कोशिश करता है Durante la guerra de Irak, इसलिए ईरान ने भी वही किया Hazrat Khalifa IV del Mesías कि इसने también emitió la advertencia de que a partir de ahora este desorden continuaría propagándose en el mundo. Ojalá el mundo musulmán comprendiera este asunto. लिखा है Ahora examinemos cómo, junto con la guerra de Irak, क्योंकि se intentó जो ये कहा जाता sembrar है ये ईरान नहीं कर रहा el desorden en otros países musulmanes. और इसराइल खुद भी कर सकते हैं अगर पहले ईरान ने किए भी हैं तो अब इनसे फ़ायदा उठा के वो करेंगे और बाद La discordia se extendió entre ellos y desde entonces और उसने han surgido continuos disturbios también en otros países musulmanes, जंग से निकल lo que no se puede negar. और ये मुस्लिम दुनिया आपस में लड़ती रहे जिसको जो वो चाहते हैं Algunos países musulmanes incluso luchan entre sí, जंग के दौरान como vemos en el mundo musulmán. कि अब ये फसाद दुनिया में फैलता चला जाएगा काश के मुसलमान दुनिया इस बात को समझे अब जायज़ा ले लें Como he dicho, este malestar ha sido difundido por estas mismas potencias occidentales y no parece haber un final a la vista, इनमें a menos que haya un decreto especial de Dios Altísimo e incluso para eso और इसके बाद de todas formas tendrán que hacer esfuerzos. बदमनी पैदा हो रही है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता बाज मुसलमानों मुल्क ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ भी रहे हैं हम देखते हैं मुसलमान दुनिया में जैसा कि मैंने फिर कहा कि ये बदमनी इन्हीं मगरबी ताकतों की फैलाई हुई है और बज़ाहिर इसके रुकने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता सिवाय इसके कि अल्लाह ताला की ख़ास तकदीर हो और उसके लिए भी बहरहाल इनको कोशिश करनी पड़ेगी इसके लिए बहरहाल हमें En cualquier caso, también debemos orar para que Dios Altísimo salve y proteja al mundo musulmán de este malestar y desorden, मुसलमानों को चाहिए y para que el mundo musulmán y los musulmanes luchen por la paz y vivan unidos como hermanos. यही उनकी Esta es su enseñanza islámica. ना ये No deben convertirse en quienes se corten el cuello unos a otros. बस हमारा यही काम है Por lo tanto, esta es nuestra responsabilidad y durante mucho tiempo hemos estado recordando constantemente a nuestro propio pueblo, a los musulmanes, así como a los ajenos que detengan sus injusticias. La forma en que las injusticias y la opresión aumentan día a día indica que ocurrirá una guerra mundial a gran escala. Algunos comentaristas occidentales indican que una nueva guerra mundial ya ha comenzado. También digo que ya ha comenzado, pero incluso ahora, si el mundo musulmán usa la sabiduría, entra en razón, se une y trabaja unido, podría permanecer a salvo de las maquinaciones del Dajjal, del Anticristo. वो अब भी दजाल के फितनों से महफूज रह सकती है दुनिया का जायज़ा लेकर Si evaluamos la condición del mundo en la actualidad, lo cierto es que está en grave peligro.
Como ya he dicho antes, cada uno tiene sus propios intereses creados, y cuando nace el egoísmo extremo, la persona no piensa en nada más, solo piensa en sí misma. बस हमें ये देखना होगा Por lo tanto, debemos considerar que फसाद कम करना si deseamos तो ये सिर्फ reducir अपना हक लेने से el desorden en el mundo, no será simplemente despojándonos de nuestros propios derechos, sino también दुनिया otorgando derechos a los demás. और मगरबी Si el mundo musulmán entiende esto y transmite के अमन के a sus partidarios entre los poderes occidentales que para el establecimiento de la paz también tendrán que renunciar a algunos de sus derechos, por no hablar de renunciar a sus derechos. Ellos mismos आपसे काम लेना होगा son los que están usurpando los derechos de otros. Tendremos que hacerles llegar कहा मैं एक अरसे से लोगों को तो जो दिलाता रहा हूँ वही लोग जो उस वक्त कहा करते थे मेरी बातें सुन के कि तुम दुनिया के बारे में बहुत मायूस कौन बातें करते हो मनफी किस्म का तस्वुर का रखते हो कि दुनिया tendremos que hacerles llegar también deben actuar con justicia. Solo entonces podremos establecer जिस चीज़ को la paz en el mundo. हम नामुमकिन समझते थे Como ya he mencionado, मुमकिन बन गई है desde hace algún tiempo vengo llamando la atención a la gente sobre este asunto. Las mismas personas अमेरिका और यूरोप में बैठे हैं que en algún momento decían, después de oír mis palabras, que era muy pesimista y que tenía un concepto negativo al afirmar que el mundo entraría en una guerra peligrosa. Ahora esas mismas personas han comenzado a decir que lo que considerábamos inviable hace unos años ahora se ha vuelto realidad y las guerras han comenzado. तो नुकसान दोनों तरफ का होता Sus propios analistas, con sede en Estados Unidos y Europa, han comenzado a escribir que el inicio de la guerra ya ha empezado, como dije anteriormente, y que seguirá aumentando, y mientras estas personas sigan esforzándose para obtener sus intereses ilegítimos, no hay posibilidad alguna de que este peligro disminuya. Como hay una guerra, hay pérdidas en ambos bandos. Ahora la guerra está teniendo lugar en Oriente Medio. Aunque se dice que la guerra fue iniciada por Estados Unidos al atacar Irán, Irán había advertido claramente que si eran atacados, atacarían las bases estadounidenses que existen en otros países árabes, que habían construido con un propósito concreto y que desde las que ahora también están obteniendo ese propósito. Irán lo había dicho claramente. Luego, cuando comenzó la guerra, Irán fue bombardeado, sus ciudades fueron destruidas y personas inocentes, incluidos niños, fueron asesinados. La residencia de su líder espiritual fue atacada y muchos miembros de su familia fueron asesinados. Estos poderes pensaban y lanzaban consignas como acabaremos con este régimen y entonces los iraníes obtendrán la libertad. Pero ¿cuál fue el resultado? Aquellos que antes se oponían en cierta medida ahora han comenzado a apoyarles, y a su líder, cuyo nombre era Jamenei, lo han convertido en mártir. खामनाई साहब ये नाम है इनका इनका तो शहादत का मुकाम मिल गया और इस शहादत के Y debido a este estatus de mártir, su honor en su nación ha aumentado considerablemente. पूरे ख़ानदान को Sus hijos también fueron asesinados, toda la familia fue asesinada. Debido a este acto de injusticia, por no hablar de un cambio de régimen, su honor y respeto han aumentado aún más. En cualquier caso, बहरहाल Irán también reaccionó atacando las bases de las potencias occidentales y de Estados Unidos en los países árabes. Aparte de esto, también hay ciertos lugares como pozos petrolíferos y otros similares donde Estados Unidos comenzó a lanzar amenazas de que जहाँ Irán atacó tales y cuales campos petrolíferos de Arabia Saudí, pero por lo que tomarán tal y cual la acción. En algunos lugares incluso dijeron que se ha llevado a cabo un ataque, por lo que harán o tal cual cosa. Ante esto, Irán afirmó claramente que nunca hemos atacado esos lugares ni tenemos intención de hacerlo. ना हमारा ऐसा कोई इरादा है
Este es otro plan para sembrar el odio en los corazones de los musulmanes contra otros musulmanes. La lucha ya está en marcha. Esto no es más que un intento de avivar las llamas del odio. He leído la declaración de un periodista que decía que es posible que ellos mismos causen estos daños y luego los atribuyan a Irán. Como ya he mencionado, en tales circunstancias el mundo musulmán debería actuar con reflexión y sabiduría. Sin embargo, nosotros los Ahmadis, a pesar de sentir un profundo dolor, nos sentimos impotentes. No podemos hacer nada más que advertirles, rezar por ellos y hacerles comprender que lo que está sucediendo está mal. Si los gobiernos musulmanes recuperan ahora el sentido común y en lugar de mantener sus propios intereses nacionales consideran los intereses de la umma musulmana en su conjunto y se abstuvieran de cometer cualquier tipo de traición, aún sería posible evitar en cierta medida los daños. Aunque algunos de los países árabes de Oriente Medio poseen riqueza petrolera, no tienen una gran capacidad defensiva ni sus industrias están en desarrollo. El progreso no se puede lograr únicamente mediante la riqueza petrolera o en algunos lugares promoviendo el desarrollo del turismo. Dependen completamente del mundo occidental y de las potencias occidentales. Como ya he mencionado, aprovechando precisamente esta debilidad, las potencias occidentales establecieron allí sus bases militares. Luego, cuando comenzó la guerra contra Irán, Irán también empezó a lanzar ataques contra países árabes. Irán no ha atacado a los países árabes propiamente dichos, sino que ha tomado como objetivo las bases estadounidenses ubicadas en ellos. Sin embargo, ahora se está dando a los árabes la impresión de que los ataques van dirigidos contra ellos. Como ahora resulta evidente, esta guerra ha adquirido una dimensión aterradora. Se están lanzando ataques desde Irán y para interceptarlos los estadounidenses han instalado un sistema defensivo. Sin embargo, los analistas afirman ahora que si Irán lanza un misil que cuesta $50.000, el coste necesario para destruirlo utilizando un misil interceptor asciende a varios millones de dólares. Algunos analistas incluso afirman que desde el punto de vista económico esto está generando pérdidas a Estados Unidos. Sin embargo, esto es solo una opinión. Estos poderes siempre calculan todo de antemano y lo hacen con cálculos exhaustivos. Ya lo habían planeado todo. No creo que tales potencias estén dispuestas a asumir voluntariamente tales pérdidas. Más bien recuperarían ese dinero de los países árabes alegando que los están defendiendo. Por un lado, sus campos petrolíferos están cerrando. La carestía está aumentando y la producción de petróleo está disminuyendo. Por otro lado, también tendrán que asumir el coste de estas medidas defensivas. Como resultado, sus reservas disminuirán significativamente o incluso podrían agotarse. En última instancia, la economía del mundo árabe sufrirá enormemente. Aunque el mundo occidental y las grandes potencias también pueden sufrir algunas pérdidas, la mayor pérdida recaerá sobre los árabes. Esto es algo que deberían entender incluso ahora. Ahora vemos que el actual presidente de Estados Unidos simplemente está aplicando las mismas políticas de los gobiernos anteriores. No se trata solo de la política del actual gobierno, sino que siempre ha sido su política. Donde quiera que lo desean, se apoderan de los recursos por la fuerza y luego tratan de justificarlo presentando alguna excusa u otra. De hecho, el actual vicepresidente de los Estados Unidos ha llegado incluso a afirmar que si en un determinado país no se nos une a ellos, se apoderarán por la fuerza de sus recursos y los obligarán a alinearse con ellos. Los países que no participan en guerras están sujetos a restricciones y sanciones.
En los últimos días, el presidente del gobierno español ha demostrado valentía al afirmar que España no participará en esta guerra y no permitirá el uso de sus bases. En respuesta se le amenazó con que Estados Unidos rompería las relaciones comerciales con España, así mediante la intimidación y el intento de causar daños por medios injustos. Se presiona a los países y naciones para que se unan a ellos. इस सूरत हाल में En esta situación, la justicia ya no existe en ninguna parte. Y cuando desaparece la justicia, llega la destrucción y surgen consecuencias peligrosas, las mismas consecuencias que estamos presenciando hoy en día. De hecho, en el futuro podrían producirse consecuencias aún más graves y terribles. Recientemente, en el Parlamento Europeo, una diputada española se pronunció abiertamente afirmando que en ninguna de las guerras de Estados Unidos las mujeres han conseguido la libertad. Como mujer, abordó el tema desde la perspectiva femenina y afirmó que la afirmación de Estados Unidos de que están luchando por la libertad de las mujeres iraníes es totalmente falsa. Dijo que las mujeres iraníes nunca alcanzarán la libertad de esta manera. Ni Estados Unidos ha librado nunca una guerra por la libertad de las mujeres, ni ha logrado concederles la libertad. En cualquier caso, el resumen del asunto es que, aunque Estados Unidos ya poseía cierto grado de monopolio en estos países, ahora está incluyendo abiertamente a Israel como parte de él con el fin de reforzar aún más dicho monopolio. Los países árabes e islámicos no comprenden que, mediante la coacción, la intimidación, los métodos injustos y las artimañas engañosas, están quedando atrapados en una situación en la que se ven arrastrados a la guerra con uno de sus propios países hermanos musulmanes. Se está obligando a los musulmanes a luchar contra otros musulmanes. En cualquier caso, Rusia y China también están formando ahora su propio bloque. Es evidente que los bloques que se están formando ahora seguirán creciendo en el futuro o se expandirán aún más y seguirán surgiendo otros nuevos que se harán más fuertes. El mundo islámico seguirá siendo un campo de batalla porque posee recursos que estas potencias desean controlar. Ojalá los musulmanes comprendieran esto y actuaran con sabiduría. Ahora dicen, es decir, Estados Unidos y sus aliados, que atacaron Irán porque tenía ciertas intenciones, que si las hubiera llevado a cabo se habrían producido tales y cuales consecuencias, que podría haber desarrollado una bomba atómica o que podría haber ocurrido algo más. En otras palabras, simplemente creando un escenario hipotético, iniciaron una guerra basándose en que si tal cosa hubiera ocurrido, se habrían producido tales consecuencias. Esto es un acto de agresión en toda regla. Ahora incluso sus propios analistas occidentales han comenzado a decir que destruir Irán o declararle la guerra no es tan fácil como habían imaginado. Irán es un país grande y extenso, posee cierto grado de fuerza y esta guerra también podría prolongarse durante mucho tiempo, aunque sus consecuencias afectarán a la economía de todo el mundo, su impacto en el mundo musulmán será mucho mayor. Sin embargo, lo más lamentable de todo esto es que en medio de esta situación son los propios musulmanes quienes están derramando la sangre de otros musulmanes. En cualquier caso, los musulmanes deben temer el castigo de Dios Altísimo. Cientos de niños han sido asesinados, cientos de personas inocentes han sido asesinadas. Si miramos hacia los países occidentales, los columnistas han comenzado a escribir que si se produce un atentado en Israel, Estados Unidos o cualquier país occidental y mueren algunos de nuestros hijos, se publican columnas y más columnas en los periódicos y se sigue escribiendo sobre ello durante muchos días. Sin embargo, a pesar de que del bombardeo de una escuela y
la muerte de cientos de niños, no hay nadie que hable de ello. करने वाले हैं Primero se creó esta situación en Palestina y ahora está ocurriendo lo mismo en Irán. Parece que, en su opinión, la vida de un musulmán no tiene valor alguno. आने की जरूरत कोई नहीं En cualquier caso, Dios Altísimo conceda sabiduría a los musulmanes para que actúen con comprensión y se esfuercen por resolver sus problemas sentándose juntos a dialogar. Cuando afirman creer en la unicidad de Dios, entonces, para establecer esta unicidad deben unirse. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो No hay necesidad de crear conflictos simplemente mediante acusaciones infundadas y decir que las disputas se están aumentando debido a las creencias de un determinado grupo. En cualquier caso, también pueden surgir disputas debido a diferencias de creencias y este tipo de situaciones se da entre los musulmanes. La discordia mutua que existe entre los musulmanes se debe también a esta razón. Sin embargo, el Santo Profeta Sallallahu era tan cauteloso y compasivo que en algunas ocasiones, cuando los compañeros le decían que cierta persona era hipócrita, el Santo Profeta Sallallahu responde que si él profesa, el Sallallahu no podía decir nada en su contra y ellos tampoco deberían llamarlo hipócrita. इसलिए इसकी कोशिश Por lo tanto, crear disputas por asuntos triviales es algo que solo perjudica a uno mismo. Que Dios Altísimo conceda también al mundo musulmán la comprensión de esto. Incluso ahora deberían entrar en razón y no volverse en contra de Irán meramente por diferencias de creencia. El Islam vino para el establecimiento de Tawhid, creencia de la unicidad de Dios, y por lo tanto se deben realizar esfuerzos en ese sentido. No deberían considerar a las grandes potencias como su Dios, porque el único poder que perdura para siempre es el poder de Dios Altísimo. Si estas grandes potencias lo son todo, entonces tomarán gradualmente el control de todo el mundo islámico, uno por uno, y estos gobiernos aparentes también llegarán a su fin. ततलु फअस्लिहु बैनहुमा फइन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फकातिलु लती तबगी हत्ता तफिया इला अम्रिल्लाह फइन फात फअस्लिहु बैनहुमा बिल अदल वअक़सितु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन कि अगर मोमिनों के दो गिरोह आपस में लड़ते हैं Por lo tanto, incluso si hay algún tiempo, es necesario actuar sabiamente y volverse hacia Dios Altísimo. Esta gente mundana ha arruinado la paz y la tranquilidad del mundo y especialmente la paz en el mundo musulmán y continuarán haciéndolo también en el futuro. Al guiar a los musulmanes, Dios Altísimo declara en el Sagrado Corán: mas si dos grupos de creyentes luchan mutuamente, estableced la paz entre ellos. Si después de eso uno de ellos transgrede contra otro, combatid al grupo transgresor hasta que vuelva al mandamiento de Allah. Luego, si retorna, estableced la paz entre ellos con equidad y actuad con justicia. En verdad, Allah ama al justo. Aunque este es el esquema y la esencia vital para establecer la paz en el mundo musulmán debería adherirse a ello especialmente, porque Dios Altísimo ha dado esta guía clara en el Sagrado Corán. Por lo tanto, los requisitos de la justicia y la equidad deben cumplirse. Los gobiernos de los países islámicos también deben desempeñar su papel al respecto. También debe quedar claro que al llevar a cabo la reconciliación no se debe dar prioridad a los intereses personales. Más bien, el asunto real debe juzgarse basándose en las verdaderas causas subyacentes. Las causas, de hecho, son aquellas que son claramente visibles para nosotros, que las fuerzas de Dajjal, anticristo, desea que nos enfrentemos unos a otros. Las instituciones que se han establecido, como las Naciones Unidas, tampoco han desempeñado ningún papel positivo. Al contrario, ahora incluso algunas personas han comenzado a hablar en su contra. Por lo tanto, si nos elevamos por encima de los intereses personales y dejamos de lado los intereses nacionales al tratar estos asuntos, solo entonces podremos estar a salvo. De lo contrario, caeremos en el regazo de estas potencias del Dajjal. Por lo tanto, todos los países musulmanes deben sentarse juntos y deliberar colectivamente. Asimismo, Dios Altísimo declara además en el siguiente versículo: en verdad todos los creyentes son hermanos. Estableced pues la paz entre hermanos y temed a Allah para que se os muestre misericordia.
Incluso si surgen diferencias entre los musulmanes, como se dice que hay diferencias entre Irán y ciertos países árabes o entre otras naciones musulmanas, deben recordar que su vínculo fundamental entre sí es de la hermandad islámica. Las disputas menores no deben convertirse en la causa de la ruptura de este vínculo de fraternidad islámica, y los países musulmanes deben prestar especial atención a este asunto. De lo contrario, como he dicho, las fuerzas que se oponen al Islam se aprovecharán de esta situación. Por lo tanto, los países árabes y del mismo modo el gobierno de Irán deben buscar una resolución pacífica. China y algunos otros países, incluido Pakistán, se han ofrecido a desempeñar su papel para facilitar la reconciliación. Ojalá el mundo musulmán comprenda de este asunto, que Dios Altísimo le conceda sabiduría. En cualquier caso, nuestro deber es rezar, particularmente por el mundo musulmán y por los inocentes. Especialmente también en el mes de Ramadán, uno no debe enfocarse únicamente a las oraciones personales, sino que también debe rezar por la umma musulmana. Que Dios Altísimo le conceda sabiduría para que la paz se establezca en el mundo y particularmente en el mundo musulmán, para que los musulmanes no derramen la sangre entre ellos. Aquellos que luchan entre sí y se matan injustamente unos a otros están incurriendo en el desagrado de Dios Altísimo a través de estas acciones. Estas personas sufrirán pérdidas no solo en este mundo, sino también en el más allá. Por lo tanto, es necesario prestar especial atención a este asunto y para ello necesitamos rezar especialmente. Que Dios Altísimo también nos concede la capacidad de orar de una manera verdadera y sincera. Hoy también dirigiré algunas oraciones fúnebres en ausencia y mencionaré algunos de los detalles de los fallecidos. La primera mención es de la respetada Sahibzadi Amatul Jamil Sahiba, quien fue hija menor de Hazrat Khalifatul Masih II y esposa del difunto Nasir Muhammad Sial Sahib. Era nuera de Chaudhry Fazl Muhammad Sial Sahib, quien también sirvió como misionero aquí en el Reino Unido. Falleció hace unos días a la edad de aproximadamente 89 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. La fallecida era Musi, integrante en el sistema de los 7. Era la hija menor de Hazrat Sayyida Mariam Begum Saiba Tahir y también la más joven entre todos los hijos de Hazrat Muslim Maud. Su nikah fue anunciado en 1955 por Hazrat Muslim Maud, en aquel momento, debido a su enfermedad, Hazrat Muslim Maud pronunció el sermón de nikah mientras estaba recostado en su cama y dirigió las oraciones. Solo unos pocos miembros de la familia estaban presentes. La persona que relata este relato ha escrito que durante toda esta ocasión un estado espiritual especial era evidente en Hazrat Khalifatul Masih II. Más tarde, en 1956, Hazrat Muslim Maud organizó su boda y despidió con oraciones. Le sobreviven 4 hijos. Su primer hijo, Zair Mustafa, fue entregado en su infancia a su hermana Sahibzadi Amatul Qayyum Sahiba, quien lo crió desde una edad temprana. Una hija, Yasmin Malik, reside en Canadá. Otra hija, Sadia Ahmad, vive aquí en el Reino Unido. Sofia Ahmad reside en Rabwa y es la esposa de Mirza Samad Ahmad, quien sirve como Nazir Khidmat-e Darweshan. Su esposo, el difunto Nasir Muhammad Sial Sahib, fue un devoto de por vida, Waqf Zindagi. Cuando Hazrat Muslim Maud inició el proyecto de investigación de Fazle Umar, lo designó para trabajar en el área de investigación. Más tarde, cuando se cerró ese proyecto de investigación, la comunidad le permitió dedicarse a otros trabajos. Su hija Sofía escribe que era muy generosa para los pobres. Otros también han escrito diciendo que ella los cuidaba y trataba de satisfacer la necesidad de quienes se encontraban en dificultades. Durante su infancia también ocurrieron ciertos incidentes entre ella y Hazrat Muslim Maud, así como algunos sueños de Hazrat Muslim Maud
en el que ella también es mencionada. De esta manera, al mencionar su vida, también salen a la luz diversos aspectos de la historia de las épocas anteriores. Relató un incidente de su hogar que ilustra que en principios tan arraigados tenía Hazrat Muslim Maud y el honor que sentía por aquellos que servían a la Jamaat. Hazrat Muslim Maud solía dejar sus zapatos fuera y alguien los pulía. En una ocasión ella también puso sus zapatos allí. Hazrat Muslim Maud recogió los zapatos y llevó adentro y preguntó ¿de quiénes son esos zapatos? Estaba molesto y nadie respondió. Finalmente dijo, está bien, dime de quién son, no diré nada. Aunque era muy querida por Hazrat Muslim Maud, ella admitió que los zapatos le pertenecían. Ante esto él dijo, en el futuro, si no puedes pulir tus propios zapatos, entonces dámelo a mí, pero no permitas que un trabajador de la Jamaat los pula. Era sumamente caritativa y cuidaba de los pobres. Su hija dice que cuando encontró los registros de su madre entre los libros de cuentas, había muchas entradas grabadas que mostraban gastos regulares realizados para ayudar a los pobres. Cuando tenía 7 años falleció su madre, Hazrat Mariam Saiba, Tahir Saiba. Hazrat Muslim Maud describió, cuando llevamos su cuerpo a la casa de Sheikh Bashir Ahmad Sahib, mi hija menor, Amatul Jamil, de 7 años, quien era muy querida por Mariam y es muy querida para mí, comenzó a lamentarse y a clamar llorando, ¡ay madre, ay madre! Me acerqué a ella y le dije, Yummi, como solíamos llamarla cariñosamente, tu madre se ha ido a la casa de Dios, allí estará mucho tiempo más cómoda. Fue la voluntad de Dios que ella debería ir hacia él. Mira, el santo profeta Sallam falleció, tu abuelo, el Mesías prometido Sallam falleció. ¿Acaso era tu madre más grande que todos ellos? El Muslim Maud dijo que la protección de Dios nunca se aparte de esta niña ni por un minuto, pues tan pronto como dije esas palabras, ni una sola vez volvió a lamentarse por su madre. Tan pronto como se escuchó esas palabras, guardó silencio. Esto fue hasta tal punto que al día siguiente, durante el cortejo de fúnebre, cuando la hermana mayor gritó de dolor y cayó inconsciente, mi Jimmy se acercó a mi esposa más joven, Mariam Siddiqa, y le dijo, Chotiapa. Los niños llamaban a Mariam Siddiqa Saiba Chotiapa. Qué tonta es mi hermana. Mi padre dice que fue el decreto de Dios que mi madre falleciera, pero ella todavía llora. Hazrat Muslim Maud oró entonces, oh Señor mío, Señor, ¿no protegerás en el más allá de toda la angustia y dolor a aquella persona cuya hija nunca mostró angustia ante la muerte de su madre meramente por tu complacencia? Oró entonces por Hazrat Mariam Tahir Saiba diciendo, oh mi Dios misericordioso, ese es el derecho de tus siervos tener la expectativa de ti y cumplir este deseo es lo más propio de ti. Ella era muy regular en el cumplimiento de sus contribuciones financieras, ya había liquidado su cuenta de Hisa Jaidat con mucha antelación. Cada vez que fallecía un vecino enviaba comida a su hogar con regularidad. También solía decir que a quienes la visitaban, de hecho me lo dijo a mí también en varias ocasiones, pida para que mi final sea bueno. Su nieta Nusrat relata que su abuela solía prepararse con mucha antelación a la hora de la oración y se presentaba en esperar con anhelo el momento señalado para rezar. Solía ofrecer súplicas prolongadas. De hecho, había preparado una lista de personas por las cuales deseaba orar. Nusrat decía que cuando era niña a veces sentía incómoda al escuchar las largas y llorosas oraciones de su abuela. Sin embargo, ella seguía rezando por esas personas. Hadi Ali Sahib también hizo comentarios. Como mencioné antes, hay muchos recuerdos e incidentes antiguos asociados con ella, incluyendo algunas visiones de Hazrat Muslim Maud. Hadi Ali Sahib me contó que una vez viajaba en un coche de Hazrat Khalifatul Masih II y estaba sentada con él en el asiento trasero. Observó que Hazrat Muslim Maud contaba repetidamente algo con los dedos. Preguntó, padre, ¿qué estás contando? Él respondió, estoy calculando el número de misioneros necesarios en todos los países del mundo. Necesitaré al menos cientos de miles de misioneros en todo el mundo. Solo entonces podremos concienciar al mundo sobre las verdaderas enseñanzas del Islam.
Esta era la pasión ardiente que poseía Hazrat Muslim Maud y algunas de sus narraciones se relacionan con esto. Hay otra visión que Hazrat Muslim Maud relacionada con ella y como le concierne lo mencionaré. कि मैं दुनिया के तमाम मुल्कों में अपने मुबल्लिगीन की तादाद के अंदाजे कर रहा हूँ और मुझे सारी दुनिया में कम से कम इतने लाख मुबल्लिगीन चाहिए तभी हम दुनिया को हकीकी इस्लाम से आगाह कर सकते हैं। Esta visión ocurrió en junio de 1948. Hazrat Muslim Maud declaró: en junio obtuve en Nasirabad, Sindh, allí vi un minarete muy alto y blanco parecido al minarete de Qadian. En el balcón del nivel bajo del minarete, cerca de la puerta, mi hija Matul Jamil estaba sentada muy cómoda con las piernas colgando sobre el borde. En ese momento mi mirada se posó en el minarete y vi de la puerta del piso superior emerger una serpiente enorme y medía varios pies de largo y aproximadamente 1,5 pies de grosor y era de color verde. Había sacado la cabeza y se dirigía hacia el nivel interior. De esta manera descendió de la planta superior a la inferior. En resumen, dado que el relato es bastante extenso, continuó descendiendo hasta alcanzar el nivel superior del piso inferior y luego giró hacia el tejado del nivel inferior. Hazrat Muslim Maud escribió: en ese momento pensé que Amatul Jamil estaba sentada en el balcón cerca de la puerta y que tal vez la serpiente se girara y la mordiera. Al mismo tiempo temí que si la niña se movía repentinamente se caería y se lastimaría. Entonces comencé a orar a Dios Altísimo con gran fervor. Recuerdo las siguientes palabras de la oración: उस वक्त ये ख्याल मुस्लिम कहते हैं मेरे दिल में आया कि अमतुल जमील छज्जे पर दरवाजे के पास बैठी हुई है कि ऐसा ना हो कि मुड़कर सांप उनको काट ले। साथ ही मैं डरता हूँ कि अगर लड़की हिली तो गिर जाएगी, उसे चोट लगेगी। तब मैंने नहायत निजाजत से अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करनी शुरू की, जिसका ये फ़िक्र मुझे याद है कि अल्लाहुम्मा इज़हा ली वलिल जमाअतिल अहमदिय्यत वले गुरबाएहा, कि हमारे अल्लाह Oh Dios nuestro, concédele honor y protección frente a esta dificultad por mí, por la comunidad Ahmadiyya y por el bien de sus pobres. Hazrat Muslim Maud describe: en árabe la palabra guraba significa viajeros, mientras en urdu significa pobres e indigentes. Dios Altísimo sabe mejor si en este caso se refería al uso del urdu o al árabe y si también puede influir a ciertos viajeros. En cualquier caso dice: mientras continuaba esta oración, vi que Amatul Jamil percibió el peligro y comenzó a alejarse de la puerta por el balcón. Poco a poco se alejó varios metros de la puerta. Mientras tanto, la serpiente descendió por la puerta y se giró hacia Jamil. Pero como ya estaba a cierta distancia, no la persiguió y en cambio comenzó a descender hacia el suelo. Al-Muslim Maud describe: esta visión parece muy bendita para la niña, pues contiene una oración. Será una fuente de consuelo para mí y también será beneficiosa para la Jamaat y para los pobres. Dios Altísimo sabe mejor. También hay otras visiones de Hazrat Muslim Maud en las que se menciona que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia. El segundo funeral que se menciona es del Dr. Rashid Ahmad Khan Sahib de los Países Bajos, hijo del respetado Nizamuddin Sahib. Falleció recientemente a la edad de 91 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. Por la gracia de Dios era Musi, formaba parte del sistema del Wasiyat. Le sobreviven 4 hijos y 4 hijas. El padre del Dr. Rashid Sahib, Nizamuddin Sahib, era el hermano menor del Dr. Fasihuddin Sahib, ex emir de la provincia fronteriza, y fue a través de él que el Ahmadiyyat entró en su familia. En 1905, el Mesías prometido al Islam pronunció un discurso en Ludhiana. En ese entonces, Fatihuddin Sahib aún era estudiante de escuela. Los maestros advirtieron estrictamente a los estudiantes que nunca lo escucharan, diciendo: es un mago y es un hechicero, y os hechizará. Siempre que se han lanzado acusaciones similares contra los profetas y clérigos musulmanes
hicieron la misma acusación contra el Mesías prometido del Santo Islam. छोटी सी उम्र Sin embargo, Fatihuddin Sahib fue a escuchar el discurso y al ver el rostro del bendito Mesías prometido del Santo Islam, incluso en esa temprana edad, se convenció de su veracidad. Posteriormente, tras completar su educación, prestó juramento de lealtad en 1914, durante la época de Hazrat Khalifatul Masih I. सिला रहमी करने El difunto Rashid Sahib también era de carácter recto, de carácter afable, sociable, temeroso a Dios, respetuoso con sus familiares, dispuesto a soportar las dificultades, valiente, intrépido, profundamente devoto del califato y siempre dispuesto al sacrificio. Apoyaba a los pobres y asistía a los necesitados sin informar a nadie. Cuando los Ahmadis recién convertidos eran acusados falsamente por sus oponentes, él acudía a ayudarles con su fianza. También sirvió en la fuerza Furqan. Tuvo la oportunidad junto con su suegro Abbas Khan Sahib y su hermana Manzur Sahib de ser enviado por Hazrat Khalifatul Masih II a diversas zonas de la provincia fronteriza. Bajo el programa de Waqf Jadid se le comenzó a restablecer el contacto con antiguas familias Ahmadis y propagar el mensaje del Ahmadiyat, tarea que cumplieron con excelencia. और ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि पुराने अहमदी ख़ानदानों से रब्ता बहाल करें और तबलीग का काम सर अंजाम दें। चुनांचे इन्होंने ये काम बड़ी खुशफिरी से अंजाम दिया। Tenía un gran fervor por la predicación, le predicó a un amigo तबलीग का इनको बड़ा शौक था। Daulat Khan Sahib, दौलत खान साहब उन्होंने quien aceptó el Ahmadiyat gracias a su predicación. Se presentó una denuncia en su contra y fue arrestado. Nadie se ofreció para pagar la fianza. No aceptaron ninguna declaración jurada, por lo que el propio Rashid Sahib fue con su yerno. Una multitud de 5.000 clérigos se reunió y comenzó a apedrearlos. Una piedra golpeó la cabeza de su yerno, quien cayó golpeado y murió en el acto. Según informes, la conducta de estos individuos satánicos era tal que afirman hacer tales cosas para obtener bendiciones. Los policías también comenzaron a patear el cuerpo, alegando que ellos también estaban cosechando bendiciones. जो इनका अमल है इन शैतानों का कि हम तो सवाब हासिल कर रहे हैं, तो पुलिस ने भी उस लाश को ठुड्डे मारने शुरू किया कि हम भी सवाब हासिल करें। बहरहाल इनको भी मारा और इनके जिस्म की तकरीबन Rashid Sahib también fue brutalmente golpeado, casi todos sus huesos del cuerpo estaban fracturados, sufrió muchas heridas. Más tarde vi las marcas, incluyendo cicatrices en su rostro, en sus brazos permanecían doblados debido a esas heridas. Sin embargo, Dios Altísimo también lo salvó. Los asaltantes le dieron por muerto. Cuando la policía transportaba lo que creían que era un cadáver, llegó cerca del hospital, dijo: "Estoy vivo, lléveme a tal lugar". Los médicos se asombraron de que aún estuviera vivo. Dios Altísimo también decretado que debía vivir. Durante más de 30 años permaneció vivo, activo y dedicado al servicio, a pesar de sus heridas. Pidió a la policía que lo llevaran a Peshawar. La policía allí era enemiga de la Ahmadiyya y el viaje era peligroso. Sin embargo, una ventaja de las condiciones de allí es que si se ofrece dinero a la policía se muestran cooperativos. Rashid Sahib dijo: "Tomen la cantidad que deseen, pero llévenme a mi destino". El agente de policía accedió y la transportó a Peshawar. Después fue a Rabwa, donde recibió tratamiento y por la gracia de Dios Altísimo recibió una nueva vida. De ser llevado a la morgue de Dios Altísimo le concedió 30 años más de vida activa, para luego trasladarse a Holanda, donde sirvió activamente a la comunidad. En 1974 sus enemigos volvieron a apuntarle con una pistola y le exigieron, bajo la exigencia de los maulas, que recitara el Kalma Shahada, declaración del Islámica de la fe, y se convirtiera al Islam. Él respondió con gran valentía: "Ya la recitó y creo en ella. ¿Cómo puedo volver a ser musulmán?". Luego le exigieron que insultara al Mesías prometido del Santo Islam. Dijo: "No insultaré, eso no es Islam. Bendigo al Santo Profeta Sallam y actúo según sus enseñanzas. No puedo cometer tal acto". Les narró el incidente de un compañero que, cuando difundió la noticia del martirio del Santo Profeta Sallam en Nohad, dijo que solo un dátil lo separaba del paraíso. Le descartó y atacó solo al enemigo hasta que fue despedazado y martirizado. Rashid Sahib les dijo: "Entre vosotros y yo no hay ni un dátil de diferencia.
No hay espacio alguno, pues ya me habéis puesto el arma sobre mi pecho. Apretad el gatillo y hacedme mártir, pero no hablaré mal del Mesías prometido de Jerusalén. De esta forma demostró una gran valentía. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia, eleve su rango y permita a su progenie continuar en la rectitud. और दुश्मन के ऊपर तन्हा हमलावर हुए और उनके जिस्म के टुकड़े हो गए। ये वाक़या कहते हैं मैंने उनको सुनाया और मैंने कहा कि मेरे और तुम्हारे दरमियान ये तो खजूर भी हायल नहीं, हवा भी हायल नहीं, क्योंकि तुमने मेरे सीने पे बंदूक रखी हुई है, तुम दबा दो और शहीद कर दो। लेकिन मैं ये बातें नहीं करूँगा जो तुम कहते हो मसीह की बानियाँ को। और बड़ी ज़रूरत का मुजाहरा किया उन्होंने। अल्लाह ताला इनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनके बच्चों को भी नेकियां कायम करने की तौफीक दे। तीसरा जिक्र है मुकर्रमा ज़ैनब बीबी El tercer funeral es de la respetada Zainab Bibi Sahiba, esposa del difunto Bashir Ahmad Sahib, expresidente de la comunidad e imam de la mezquita Chak 275, Kartarpur, que ha fallecido a la edad de 85 años. A la pertenecemos y al volveremos. Por la gracia de Dios era Musia. Su padre Ali Muhammad Sahib era cuidador de la mezquita de Daur Dhikr en Faisalabad. Era devota a la oración, observante, practicante del Tahajjud, del Salatul Tahajjud, asidua a sus oraciones diarias y a la recitación del Sagrado Corán, hospitalaria, profundamente devota al califato y de carácter noble. Ayudaba a los pobres y continuaba el sermón del viernes, escuchaba el sermón del viernes con regularidad, reuniendo a su familia para escucharlo con ella. Le sobreviven 3 hijos y 4 hijas. Varios nietos son personas consagradas. Su hijo Tahir Ahmad Saifi Sahib es misionero en Lusaka, Zambia. No, más bien su hija No, perdón, más bien su hija Amatur Rashid Sahiba es la esposa de un misionero que sirve en Lusaka. En el momento del fallecimiento de su madre, su hija se encontraba en Lusaka y no pudo asistir al funeral. Que Dios Altísimo le conceda paciencia y fortaleza y que conceda perdón y misericordia a la difunta. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر